Mucho te han hablado del mensaje hoy, mucho has oído, todo eso está bien, pero hoy quiero llevarte más allá. Fui llevado al cielo en una visión, vi cosas que ojo jamás imaginó. Allí estaba todo lo que amé. Era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos que a Cristo yo guié, hoy de pronto y de pronto una dulce voz tras de mí mi nombre pronunció. Aleluya. No me reconoces, ¿cómo ibas a ver que mi amada hija era la que estaba allí? Si era de meses cuando la perdí, oh sí Señor, ahora comprendía dónde me encontraba al mirar mi cuerpo que allí tendido estaba. Señor, yo no quiero regresar. Era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos que a Cristo yo guié, aleluya, sí Señor, y de pronto una dulce voz tras de mí mi nombre pronunció. Hoy dijo era el cielo, era el cielo, todo estaba allí. Mis hermanos que a Cristo yo guié, oí esa voz y de pronto una dulce voz tras de mí mi nombre pronunció. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más nos presentamos delante del Señor para el servicio divino, un día viernes, cuando después de un par de días de lluvia el sol está brillando muy hermoso. Tenemos un par de peticiones de oración. Nuestro hermano Rafael Peñailillo pide la oración por un cuñado de él, Vitalicio Vázquez Vega. Este hermano está afectado por un tumor, está en espera de una hora para ser operado. Nuestro hermano Rafael le ha testificado de un Dios de milagros, un Dios poderoso que puede desaparecer los tumores, que puede también sanar el cáncer, que puede levantar al muerto. Él sigue siendo Dios, nunca cambia y Él nunca pierde ninguno de sus atributos. Y sabemos, hermanos, que en este tiempo es cuando más necesitaríamos la sanidad divina. También hablando ayer con un gran amigo, un hermano en la fe, un ministro allá en Yungay, nuestro hermano José Jara, está con algún problema ahí de desánimo
y esperamos también que el Señor pueda ayudarle. Juntos, como un solo grupo de creyentes, vamos a inclinar nuestros rostros para orar por estos dos hermanos que están en necesidad, y por supuesto habrá alguno también aquí en medio del pueblo del Señor, como hemos estado orando por nuestro hermano Raúl Toledo, nuestro hermano Andrés Orellana, nuestro hermano Neville González, y tal vez usted ahí en su hogar peleando alguna buena batalla. Ninguna batalla es mala, todas son buenas batallas. Amén. Hemos prestado atención al mensaje, a la palabra en este tiempo tan difícil, hermanos, donde el Señor nos decía el día miércoles que la palabra de los ángeles fue firme. Amén. Y ¿cómo escaparemos nosotros? Porque si esta palabra de estos ángeles fue firme y toda transgresión, Hebreos 2:2, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros habiendo recibido una salvación tan grande? Que Dios nos permita entonces prestar atención a la palabra en este día y por supuesto con una revelación clara en nuestros corazones y una oración eficaz, poder orar por nuestros hermanos José Jara y Vitalicio Vázquez. Incline su rostro al Señor. Poderoso y bendito Dios, te amamos, Señor. Te bendecimos y estamos tan agradecidos que tú nos permitas tener vida y salud para así declarar tus obras, para así testificar de lo bueno que has sido durante tanto tiempo con nosotros. Hemos visto, Señor, los enfermos siendo sanos, Señor, aún los cautivos por el pecado ser liberados, Señor. Hemos tenido experiencias de muertos siendo levantados, pecadores llegando a ser cristianos. Señor, hemos recibido visitaciones del Espíritu Santo en nuestros medios. Señor, hay pruebas indubitables de que tú estás vivo en medio, Señor, de tu novia, de tu iglesia que compraste a precio de sangre. Hoy, Dios mío, hay un par de hermanos en necesidad. Nuestro hermano Rafael está haciendo, Señor, fuerza, poniendo su fe en el campo de batalla, y él sabe que si nosotros oramos con sinceridad y si nosotros creemos lo que estamos pidiendo, Señor, podemos recibir, porque no estamos pidiendo en algún nombre propio, personal, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Dios mío, estamos pidiendo a favor de este creyente, de este hermano, Señor Vitalicio, que está esperando una hora para ser operado, pero Señor, tú podrías sorprendernos una vez más y hacer un milagro poderoso. Si la fe allí en ese corazón se activa, Señor, si ellos pueden agarrarse de ti, Señor, tal vez no necesitarían esa operación. Dios mío, creemos que tú haces conforme a tu propósito y nosotros nos rendimos porque todo lo que tú haces está bien. De igual manera oramos, Señor, por nuestro hermano José Jara, un hermano que apreciamos, con una iglesita allí, Señor, pequeña en ese lugar de Yungay, manteniendo el estandarte en alto, muchas veces desanimado, y sabemos que muchas veces cuando Satanás no puede traer o hacer tropezar a un hombre a través de fama, a través de dinero, a través de mujeres u otra cosa pecaminosa, él traerá desánimo. Y yo te pido en esta hora que tú puedas quitar todo desánimo de nuestro hermano, que él pueda sentir esta oración que estamos haciendo a favor de él, para levantarle los brazos, Señor, y que él pueda avanzar más cerca de ti. Creemos que será hecho de igual manera como sentimos, Señor, y hemos visto en estos días a nuestro hermano Raúl Toledo mejorar, Señor, avanzar. Nuestro hermano Andrés Orellana allí también, Señor, lo recordamos una vez más. Nuestro hermano Neville González, cada creyente, los que están lejos, los que no hemos visto por algún tiempo, Señor, cuida de ellos. Sabemos que tú, como una madre águila, vigilas sobre tu herencia, que mal no venga. Te amamos, Señor, y esperamos entonces una gran bendición y liberación, mientras te invitamos también a acompañarnos en la lectura, en el estudio, y por sobre todo que tú envíes una revelación fresca y vivificante al corazón del pueblo. En esta tarde lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga
Vamos a tomar Apocalipsis capítulo 2, el versículo 9, para leer en el nombre del Señor Jesucristo. Ya estamos en la edad de Esmirna. Amén. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Amén. Hemos tenido un gran tiempo con el Señor y como citábamos un poquito del culto del miércoles, siempre estamos dispuestos a interrumpir un programa que pensamos que es de Dios cuando Dios tiene que decirnos algo. Y la advertencia solemne era clara, era precisa. Amén. Toda transgresión, tú no puedes transgredir y desobedecer la palabra de Dios y esperar que te vaya bien, hermano. Amén. Porque el que desobedece y el que es contrario a la palabra se constituye en enemigo de Dios. Apocalipsis 2:9 dice su palabra: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tome su asiento en su hogar allí donde usted se encuentra. También decirles, hermanos, que extraño sus rostros, que hay algunos hermanos que no los he visto por algún tiempo, no los he podido saludar. Sabemos que en nuestra iglesia viene gente de Talca, desde ese lugar de Villa Alegre, Niribilo, también Constitución, Santa Olga y Peyúgue. Sabemos también, hermanos, que vivimos, o ustedes deben saber que vivimos en medio de una comunidad cristiana donde el grueso de la iglesia, la mayoría de la iglesia se encuentra en nuestra área. Así que ahí nos vemos, nos saludamos, pero, insisto, hay algunos hermanos los cuales no he visto, los cuales ya estoy extrañando sus rostros y quiero que Dios nos permita un tiempo añadido para poder abrazarnos. Vemos que en Chile la cosa se complica. Estamos hoy llegando a los 6.500 contagiados en este día, más o menos, y no hay para nada algún buen pronóstico en un futuro cercano. Ya hace un par de semanas atrás en la capital estaba colapsando el sistema hospitalario, sistema médico, y estaban enviando a pacientes a las regiones, y piense usted lo que son 6.000 o 6.500 personas con este virus positivo, el colapso que está causando. Que Dios nos ayude. Usted y yo debemos creer en una cosa: debemos creer en la sanidad divina. No importa, hermano, usted dice: oh pastor, un hermano se contagió, se va a morir. No se va a morir, hermano. Si usted y yo creemos todavía que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Él puede sanar y echar fuera ese demonio. A ratos, como decía un hermano estos días, el ver noticias y el ser bombardeado de esto y la gente buscando la cura y la gente y los científicos tratando de llegar a un acuerdo para ver si la vacuna de los franceses, la de los ingleses, la de los americanos, la que se va a implementar ahí en Brasil, ¿cuál es la más efectiva? Nosotros tenemos la inoculación, amén, que nunca ha fallado, la más efectiva. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Eso es Hebreos 13:8, y también tenemos Isaías 53. Amén. Que Él allá en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades. Tenemos el Salmo 103. Amén. El que nos sana, el que nos corona de bienes y misericordias. Tenemos San Juan 14:12. Amén. Las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Marcos 16. Marcos 11, 23 y 24. Tantas escrituras que dicen que Él sigue siendo Jehová Rafa, que Él sana toda la enfermedad y cualquier enfermedad. Que Dios nos permita obedecer su palabra. Que Dios nos permita
cumplirla, al conocerla, ponerla por obra, nunca transgredirla, nunca desobedecerla, para que Dios no quite las bendiciones. Esa fue la cita que nos acompañó el día miércoles. Yo creo que la iglesia está siendo despojada de sus bendiciones por causa de transgresión. Esa es la cita que tomamos y fue fuerte. Que Dios nos ayude a no transgredir, a obedecer, poner la palabra por obra y entonces caminar seguros de que si usted se contamina mañana, si alguien le pegó este bicharraco COVID-19, entonces simplemente podemos orar por esa persona y tenga la seguridad, tenga la certeza que ese diablo tiene que irse. Amén. Hemos visto a Dios derrotar, hermano, tantas veces, tantas enfermedades, hacer tantos milagros, tantos prodigios, tantas señales en nuestros medios, que este gran enemigo, el enemigo, diríamos, público o el enemigo número uno a nivel mundial, ¿verdad?, va a tener que ser derrotado una vez más a través de la poderosa iglesia, a través de esta novia. Lo hemos dicho otras veces, han venido iglesias y más iglesias, novias y más novias, pero tiene que venir una que no solo tendrá la mecánica, no solo la letra, no solo, ¿verdad?, la enseñanza, sino la dinámica, el poder. El Espíritu Santo, la rellenura del Espíritu Santo es la dinámica de la iglesia, la palabra hecha poder. Así que anímese, iglesia, en esta hora, anímese, hermano, allí, anímese el que está encerrado, el que siente que está un poco atemorizado, eche fuera el temor, parece como un creyente allí, y no vaya todo asustado si tiene que ir a hacer una compra, no vaya todo asustado, todo temeroso, simplemente vaya confiando en el Señor. El Salmo 27, Jesús es la luz de mi vida. Amén. Jehová es la luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué tremendo salmo, el Salmo 27. El profeta de Dios lo leyó y lo puso allí, ¿verdad?, para predicar el mensaje, el rapto. Amén. En un tiempo de prueba, de crisis, de confusión, de oscuridad, Él, Jehová, es la luz. Amén, es la fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté. Amén. En la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así que no vaya asustado, no vaya temeroso. Póngase los implementos, su mascarilla y vaya en el nombre del Señor Jesucristo. Y como nos enseñaban antes los viejos creyentes del mensaje, ore antes de salir. Señor, guárdame, soy tu hijo. Vaya en el nombre del Señor, haga sus compras confiado y luego regrese a su casa y dele gracias al Señor por la protección que Él le ha brindado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, ya lo leímos y usted está sentadito allí esperando entonces avanzar. No se olvide que mientras yo estoy leyendo, en nuestros corazones estamos clamando que Dios abra un canal de revelación, porque no es conocimiento, no es por solamente oír y tratar de aprender, sino que tiene que ser una revelación que viene del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. La sinagoga de Satanás. Aquí está un versículo que merece mucho estudio, no solamente por razón de sus palabras tan raras, sino también porque está virtualmente repetido en una edad que existe más de 1000 años después. Para comenzar, la palabra judíos no describe la religión del pueblo judío, más bien se refiere a la gente de Judá. Y tiene el mismo sentido como si yo dijere, yo soy irlandés por nacimiento. Página 120, la edad de Esmirna. Estas personas estaban diciendo que en verdad eran judíos verdaderos por nacimiento. Eran mentirosos. No eran judíos por nacimiento, ni tampoco eran judíos por religión. Si todo esto es verdad, entonces, ¿qué eran? Eran personas engañadas
que ya eran parte de la iglesia, pertenecían a la vid falsa. No eran de la iglesia verdadera, sino de la iglesia falsa, porque Dios dijo, ellos son la sinagoga de Satanás. Versículo 38. Ahora la palabra sinagoga no es la misma que nosotros usamos para iglesia. En la Biblia, iglesia quiere decir los llamados fuera o los convocados. El salmista dijo acerca de este pueblo escogido, Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Pero el significado de sinagoga es asamblea o reunión, la cual puede ser buena o mala, pero en este caso era mala porque estos eran aquellos cuya asamblea no era de Dios, sino de sí mismos. Isaías dijo acerca de ellos en el capítulo 54, versículo 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y siendo que estos seguramente estaban en contra de la vid verdadera, algún día Dios lidiará con ellos en destrucción. Ahora, ¿por qué es que tenemos a una gente en la armazón de la iglesia que se está llamando judíos? La razón es esta: siendo que eran mentirosos, podían reclamar cualquier cosa, podían decir lo que querían como si fuera verdad y persistir en ello. Y en este caso estarían mintiendo con un pensamiento muy poderoso en la mente. No era verdad que la iglesia primitiva fue compuesta casi enteramente de judíos y así constituyéndolos a ellos los mismos originales de su cuerpo. Los 12 apóstoles fueron judíos y los apóstoles que siguieron, si no fueron judíos, fueron prosélitos. Así que al jurar que eran judíos, les daban preeminencia y un derecho a la originalidad. Y luego dice, si usted dice una mentira y usted persiste en ella y no se entera de la historia ni de los hechos actuales, si usted la continúa diciendo, la gente la va a recibir. Amén. Es como cuando alguien dice una mentira y la dice tantas veces que luego cree que es verdad. A veces hay gente contando historias medias o fantásticas y la cuenta una y otra y otra y otra vez y luego la cuenta tantas veces que ya cree que es verdad. Pero es una mentira repetida que está convenciendo aún al mentiroso que es verdad. Y aún el mentiroso sabe o cree que es verdad. Que Dios nos ayude a hablar solo la verdad. 42. ¿Ahora notó usted algo allí? ¿No es ese el mismo espíritu que está en la iglesia hoy? ¿No hay un grupo que dice que es la iglesia verdadera y original y que la salvación se halla solamente en ella? ¿No dicen que tiene las llaves del reino, las cuales obtuvieron de Pedro? ¿No dicen que Pedro fue su primer papa, que él radicó en Roma, cuando no hay ningún hecho histórico para respaldarlo? Y aún sus miembros de más educación y conocimiento creen sus mentiras, sinagoga de Satanás. Y si Satanás es su padre, siendo el padre de la mentira, entonces no es extraño que aquellos en su sinagoga sean mentirosos también. Considera el pensamiento de blasfemia. Estos de la sinagoga de Satanás no estaban blasfemando a Dios en este caso, aunque eso ya se sabe de antemano, pero estaban blasfemando a la iglesia verdadera. Ciertamente como Caín persiguió y mató a Abel, porque él, Caín, era del maligno, y como los seguidores muertos formales del judaísmo, Jesús dijo que eran de su padre, el diablo. Trataron de destruir a los cristianos en los primeros años de la primera edad. Ahora este mismo grupo, la vid falsa, está aún más fuertemente trabajando o tratando de destruir al verdadero creyente en la segunda edad. Aquel espíritu de anticristo estaba creciendo, hermanos. Este espíritu que estaba en Caín
empezó a perseguir como Caín persiguió a su hermano Abel, empezó a perseguir, digo, la iglesia verdadera. Amén. Simiente no persigue simiente. Pero cuando hay alguien persiguiendo a un verdadero creyente, hablando mal, matando la influencia, entonces hay que vigilar allí que hay un espíritu errado. El mismo viejo y sucio espíritu que estaba operando en Caín, que estaba operando también en esta segunda edad y hoy también de la misma manera, tratando de unirse, levantando allá afuera un sistema denominacional que está en contra de la novia. Amén. Y aún muchas veces vemos ese espíritu moviéndose dentro de la estructura de la iglesia. Que Dios nos dé revelación, amén, prevaleciente y vivificante, para así nosotros poder mantenernos parados en la palabra y resistiendo, como dice el libro de Efesios capítulo 6, estos dardos de fuego del maligno. El grupo que por pulgadas entró tan lentamente a la iglesia por medio de sus obras, el nicolaísmo, no se olvide, nicolaísmo, el control del laico. Ya no teme ser expuesto, sino que está plenamente organizado en un grupo de su propia convocación y está viniendo en contra de la iglesia verdadera en abierta hostilidad. Ahora, cuando yo digo que esta fue una iglesia organizada y anticristiana, le estoy dando la verdad de la auténtica historia. La primera iglesia fundada en Roma, trazaremos su historia en la edad de Pérgamo. Ya había vuelto la verdad de Dios en una mentira por medio de la introducción de una religión pagana con nombres y significados cristianos. Ya para el tiempo de la segunda edad era tan pagana, aunque decía que era la iglesia verdadera, que hasta Policarpo viajó una distancia como de 2000 kilómetros, ya estando en una edad avanzada, para pedirles que volvieran a la verdad. Ellos no lo harían. Tenían una jerarquía sólida, una organización bien fundada y un abandono completo de la palabra. Tres cosas: una jerarquía humana, por supuesto, una organización bien fundada y luego un abandono completo de la palabra. Amén, eso dice la Escritura, que apartarían, vendrían algunos allí que entrarían apartando de la verdad el oído, y entonces la gente se volvería, ya se daría la espalda a la palabra y se volvería a las fábulas. Hay mucha gente contando muchas historias hoy. A veces dicen un hombre que conoció al hermano Branham, dijo esto y dijo lo otro. Eso no tiene asidero, no está en el mensaje, no está tampoco a veces respaldado en la Biblia, a veces solo una buena historia. Y yo le aconsejo a usted, amado hermano y hermana, déjelo allí como una buena historia. Amén. Al principio, cuando oíamos algunas cosas fantásticas y sabemos que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, pero no lo podríamos rastrear a través del mensaje o la Escritura, entonces aprendimos la lección, dejarlo solo como una buena historia. Amén, pero no para traerla al púlpito. Que Dios nos ayude entonces. Ahora, ¿qué tenían ellos? Una jerarquía, una organización y un abandono completo de la palabra. Entonces, cuando se vuelven de la palabra, tienen que traer allí, ¿qué? Dogmas, ideas hechas por el hombre. Esto pues es la sinagoga de Satanás, llena de blasfemias, en la cual ya estaban las semillas de la doctrina del nicolaísmo y lo que muy pronto sería el centro o poder de la religión satánica. Y esto es exactamente la verdad, porque Apocalipsis 2:9 no dice que estas gentes son de la sinagoga de Satanás, más bien dice que son la sinagoga de Satanás. 46. Este espíritu del anticristo no es algo nuevo, no es algo que
apenas brotó en las edades de la iglesia. Ha estado aquí todo el tiempo para tener un entendimiento claro de cómo es que funciona, cómo es que va en contra de Dios y se apodera de la iglesia. Fíjese en el Antiguo Testamento y véalo allí. Examinemos este espíritu tal como fue manifestado en Israel cuando ella salió de Egipto para hacer la iglesia en el desierto. Así como la iglesia primitiva empezó bajo la ministración pura del Espíritu Santo, con señales, prodigios y manifestaciones como profecía, lenguas e interpretaciones, sabiduría, conocimiento y sanidad, así también en los días de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, estaban bajo la guianza del Espíritu de Dios manifestándose con dones. Dios era el que guiaba al pueblo, en realidad Él era su rey. Él era un padre rey. Él cuidaba de Israel como un hombre cuida de su familia. Él los alimentó, peleó sus batallas, arregló sus dificultades y resolvió sus problemas. Él se ocupó enteramente de ellos. Ellos fueron la única nación de la cual Él en verdad era su Dios. Pero, escúchelo bien, llegó el día cuando empezaron a mirar alrededor y vieron que los filisteos y las otras naciones tenían reyes. Eso les llamó la atención y entonces decidieron que debían humanizar su gobierno. Y querían un rey. Ahora Dios mismo iba a humanizar el gobierno en la persona del Señor Jesucristo, pero ellos se adelantaron. Satanás conocía el plan de Dios, así que él instigó el corazón del pueblo para que se adelantaran a Dios, la palabra. ¿Ve? ¿Qué sucedió? Satanás instigó el corazón del pueblo para adelantarse. Por eso el Señor nos dice que debemos esperar en Él. Estaos quietos y conoced que yo soy Dios. No se adelante, no corra con colores propios, no haga algo que está fuera de la palabra. Le hemos rendido a Dios nuestros corazones, nuestras vidas. Le hemos dicho que le seremos fieles a Él. Amén. Hemos sido sacados de esta perversa generación de pecadores sucios y viles. Amén. De los cuales nosotros también éramos, para venir y ser parte de esta poderosa iglesia del Señor Jesucristo. Y luego por allí alguien se adelanta y se aparta del camino y queda en una ruina espiritual. Que Dios nos ayude. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Se adelantaron. ¿Qué instigó el corazón de ellos? Satanás. Amén. Usted está firme, usted está sirviendo al Señor, usted dice que halló la perla de gran precio, está caminando en luz, está avanzando a medida que la luz está alumbrando el camino, y de pronto empieza allí un viejo deseo en su corazón. Como el pueblo de Israel saliendo o caminando del desierto. No solamente era Israel, sino una cantidad de naciones también que venían caminando juntamente con Israel. Ellos instigaron el corazón de Israel, esta multitud de gente que salió de Egipto. Y ellos empezaron entonces a quejarse, empezaron a recordar las ollas de carne, los puerros, los melones, los ajos de Egipto. Amén. Satanás siempre tiene sus métodos. Satanás no va a dejar que usted se quede dulce, se quede amoroso. Amén. No. Él va a mover a alguien de en medio, o él va a traer a alguien de afuera para empezar a correr con un veneno. No vaya usted a tomar, hermano, parte en ese asunto. No, Señor. Porque esos venenos, esos ácidos venenosos van a hacerle daño a usted, van a sacar a Dios de su corazón. Que Dios nos ayude. Entonces descubrimos siempre Satanás instigando el corazón de la gente, el corazón del pueblo, para adelantarse. El profeta dice en otro mensaje, no hay problema. Satanás no tiene problema en que usted se adelante o que usted se atrase. Eso no le hace daño. Pero hermano, cuando usted puede ver claramente lo que Dios está haciendo en tiempo presente, amén, porque Él es el gran yo soy, Él trabaja. Hoy, en medio de toda esta confusión, Él está trabajando.
Él está trabajando en usted, Él está trabajando en mí, Él está trabajando en esta novia poderosa. Amén, Él está hablando a sus corazones. Tal vez usted no pueda captarlo todo, no lo pueda asimilar todo, no lo pueda entender, pero no se preocupe. Cuando usted lo necesite, estará allí. Será una revelación hecha poder para derrotar a Satanás. Amén. Él está trabajando. Decíamos el miércoles, Dios está en control. Él tiene control de usted. Él tiene control de su vida. Nada se le escapa a Él. No estamos preocupados qué vamos a hacer mañana ni pasado, sino sabemos que Él tiene el control. Él se preocupa del pajarillo. Él viste al lirio del campo. ¿No valemos más nosotros que ellos? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ellos llegaron ante Samuel y le pidieron un rey, Samuel estuvo tan acongojado que su corazón casi desfalleció. Dios había estado guiando a su pueblo por medio de este profeta consagrado y vindicado por la palabra, y él sintió que había sido rechazado. Juntó al pueblo y les rogó que no dejasen a Dios, quien los había cargado como hijos, los había prosperado y los había bendecido. Pero ellos persistieron y le dijeron a Samuel: tú nunca has estado errado en tu dirección, tú nunca has sido deshonesto en tus tratos monetarios, has hecho lo mejor posible para mantenernos alineados con la palabra del Señor. Estamos agradecidos por los milagros, la sabiduría, la provisión y la protección de Dios. Nosotros creemos en todo esto y nos gusta. Amén. ¿Cómo dijeron? Y nos gusta. Y lo que es más, no queremos estar sin ello. Solamente queremos un rey para conducirnos en las batallas. Ahora, desde luego, cuando salgamos a las batallas, todavía es nuestra intención salir teniendo a los sacerdotes adelante y Judá siguiendo, y tocaremos las trompetas, cantaremos y gritaremos. No es nuestra intención suspender nada de esto, pero queremos un rey que sea uno de nosotros para guiarnos. Y Dios le dijo a Samuel: ¿ves? Ellos no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no gobierne más sobre ellos. ¿Cuán trágico fue eso? Eso es que no reconocieron que cuando le estaban pidiendo a Dios que los dejara ser como el resto del mundo, lo estaban rechazando a Él, porque Dios había ordenado que su pueblo se portara diferente de los del mundo. Debe haber una diferencia, hermano, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia en la adoración, hay una diferencia en los cánticos, hay una diferencia en la forma de vestir, hay una diferencia en la forma de caminar, hay una diferencia en la forma de vivir. Amén. Ahí en una denominación afuera pueden aceptar cualquier clase de cosa, de inmundicia, de suciedad, pero hermano, en este mensaje que vino de eternidad, amén, que lo trajo 7 ángeles viniendo de eternidad, trajeron este poderoso mensaje, la revelación de estos 7 sellos, hermano, y también la revelación de casamiento y divorcio. No lo haga usted alguna forma sucia y denominacional. Amén. Yo le aconsejo a alguien que no quiera vivir este mensaje, ni diga que pertenece a esta iglesia. Amén. Alguien que tiene conocimiento y se aparta y luego su estado actual llega a ser peor que el primero, entonces ni diga que conoció el mensaje, ni diga que él cree en un profeta, ni diga que se está preparando para un rapto. Amén. No estamos jugando a la iglesia. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos ver esto con la seriedad que se merece. Hermano, tenemos muchas cosas que decir, hay muchas cosas en nuestro corazón que están bombeando allí. Sentimos que el Espíritu quiere que las digamos. Como decíamos el miércoles o al principio de este mensaje, no estamos aquí con una idea preconcebida, sacando adelante algo que se nos ocurrió a nosotros, sino creemos en la dirección del Espíritu Santo. Él dirige a su iglesia. Él nos ha dirigido durante estos 20 años y no queremos dejar la dirección del Espíritu Santo por nada del mundo. Queremos que Él siga siendo el jefe, que Él siga siendo nuestro Dios, que Él siga siendo nuestro profeta, porque el profeta de Dios dijo esto: el Espíritu Santo es el profeta de la hora. Amén. Y el Espíritu Santo hace más, mucho más de lo que hacen
tal vez cientos de profetas o miles de profetas. Sabemos que Él mismo, el que pagó el precio, el que lo compró a usted, el que desenvolvió este plan de redención, Él debe tener la preeminencia. Esa es una de las tres cosas de este propósito triple. Así que Dios nos ayude y que entendamos que esta gente con este mensaje, con un Dios vivo, hermano, el único pueblo sobre la tierra que tiene un Dios vivo es usted y yo. Amén, no estamos enlodándonos como los del mundo, como los de la denominación. Como decíamos al principio, en la edad de Éfeso, ellos no podían resistir a los malos si no los echaban fuera. Amén, allá en el principio, en el huerto del Edén, cuando Adán llegó y vio que su esposita había comido del árbol, había sido seducida por la serpiente, donde Satanás había entrado en esa serpiente, entonces ellos tuvieron que salir del huerto del Edén. Amén. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cuán trágico fue eso? Es que no reconocieron que cuando le estaban pidiendo a Dios que los dejara ser como el resto del mundo, lo estaban rechazando a Él, porque Dios había ordenado que su pueblo se portara diferente a los del mundo. Eso es, así dice el Señor. Ellos no son del mundo, no se parecen al mundo y no actúan como el mundo. Ellos están crucificados para el mundo y el mundo está crucificado para ellos. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, no te hagas parte de eso. ¿Escuchó bien? No importa quién sea, no importa si es mamá, no importa si es papá, no importa si es hermano, quien sea, hermano, apártese de eso. Amén. No toque lo inmundo. No sea seducido por causa de ¿qué? De sentimientos. Amén. Para que el Señor entonces le reciba. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Allá en la rebelión en el desierto, cuando Moisés tardaba en descender, entonces estaba Aarón allí mirando la escena y el pueblo empezó a poner presión y empezó, hermano, a decirle a Aarón: ¿qué pasa con Moisés? Que este varón no regresa, no sabemos qué le haya sucedido. Y entonces allí ellos trajeron la joya, el oro, y dieron forma con cincel a una imagen, y cambiaron la gloria de Dios por la de un animal que come pasto. Cuando descendió Moisés, Dios le dijo a Moisés: vuelve, porque tu pueblo está desenfrenado. No solo estaba descarriado, no solo se había apartado, no, estaba desenfrenado. Amén, no tenían freno, habían dado rienda suelta a sus pasiones más oscuras. Cuando este varón baja y ve lo que sucede y empieza a pedir cuenta, amén, ahí el primero que levantó la mano fue Aarón. Dijo: bueno, nosotros tiramos allí las joyas al fuego y esto fue lo que salió. Amén. El rostro de Moisés debe haber estado bastante serio. Amén. Y tal vez resplandeciendo con la gloria de Dios. Ahí se efectuó un juicio investigador. Amén. Y el resultado de ese juicio fue que todos los que estaban del lado de Jehová estuvieran a un lado, y todos los que no estaban al lado de Jehová estuvieran al otro lado. Y ahora cada uno de estos, de los que estaban del lado de Jehová, tuvieron que sacar su espada y matar a su propio hermano, su propio amigo, su propia familia, para así mostrar a Dios, amén, que ellos estaban del lado correcto, de que estas mezclas de suciedades Dios no las tolera, hermano. Amén. Así que Dios nos permita no hacer causa común con el pecado, con la suciedad, con las cosas que están erradas, porque Él dijo: no soy yo, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
Cuando alguien toma su decisión y se aparta, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de esa persona. Amén, pero no vamos a estar allí recibiéndolo como uno de nosotros, diciendo, bueno, está bien, hermano, si a cualquiera le puede pasar. No, Señor. Amén. Es diferente cuando alguien llega de afuera, del mundo, en una condición, se le recibe en esa condición y tratamos de buscar la mejor manera como ministros competentes. Amén. No de la letra, sino del Espíritu, la solución a ese problema. De qué manera ayudarlos y cómo podemos cargarlos. Pero cuando alguien voluntariamente, conociendo la verdad, se aparta, eso es una cosa diferente, mi hermano. Que Dios nos ayude. Usted notará que la única diferencia entre Israel y las demás naciones era Dios. Poniendo a Dios a un lado, Israel era igual a cualquier otra nación. Cuando Sansón se cortó el cabello, él fue igual a cualquier otro hombre. Ponga a un lado la dirección del Espíritu Santo y la iglesia no es más que el mundo con el nombre de Dios ligado. El mundo y la iglesia son de la misma masa. Como Jacob y Esaú eran de los mismos padres. Pero el Espíritu de Dios constituye la diferencia. ¿Qué constituye la diferencia? El Espíritu Santo. ¿Qué hace la diferencia en usted? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en un hombre. ¿Cómo sabré si lo tengo? Mire usted lo que era antes y mire usted lo que es ahora. Y usted verá si lo tiene o no. Amén. Entonces sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Y para qué fue dado el Espíritu Santo? Lo hemos predicado tantas veces, hermano. Y luego, ¿cómo sabremos si lo tenemos? Observemos nuestra vida. La condición en la cual usted y yo estamos viviendo. Si usted todavía continúa viviendo la misma condición que hace 5, que hace 6, que hace 7, que hace 10, que hace 12 años atrás, entonces no me diga usted que tiene el Espíritu Santo. A veces la gente dice, pastor, ¿usted cree que yo tengo el Espíritu Santo? Que Dios nos ayude, hermano. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces el Espíritu Santo de Dios constituye la diferencia. Yo siento que el Señor está en esta cosa. Yo siento que el Señor está guiándonos a decir esto y a leer esto y a estudiar esto. Que Él ponga la diferencia, que Él ponga la revelación en su corazón. No importa que usted se llame cristiano, cualquiera puede hacer eso. La cosa es si usted tiene o no el Espíritu de Dios en su ser. Porque sin ese Espíritu usted es un réprobo, no es de los suyos. Amén. Esto es así, dice el Señor. Así dice la palabra de Dios. 54. No hace mucho le pregunté a una dama que si era cristiana y ella me dijo, yo quiero que usted sepa que yo enciendo una vela cada noche. ¿Y eso qué tiene que ver con el asunto? Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Es tener el Espíritu Santo o perecer. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted no puede decir, yo soy del mensaje. O yo recibí a un profeta, yo tengo los mensajes del profeta, yo tengo la foto de la columna de fuego colgada allí en mi dormitorio, aquí en mi living. Tengo la foto de la nube sobrenatural y usted puede contar la historia porque lo aprendió. Pero hermano, el Espíritu Santo es un sello y debe estar dentro de usted alumbrando su caminata. Su caminata es santo, santo al Señor, santo, santo al Señor, santo, santo al Señor. Esa es la caminata de un hombre con el Espíritu Santo. No es celoso, no es iracundo, no es envidioso. No está allí con alguna lengua venenosa, matando la influencia de la gente, del pastor, de los predicadores, delante del resto del pueblo. No, Señor, ese es otro espíritu, es un espíritu del infierno. Que Dios nos ayude. Pues empezando aún allá en la primera iglesia, la gente comenzó a pensar y a razonar cómo podría mejorar a Dios. Los sellos de los nicolaitas empezaron a manifestarse. Luego se formó un grupo, se desviaron del plan de la palabra. Todo lo que se necesita es cambiar una sola palabra y entonces aquel poquitito de levadura leuda toda la masa. El que ofendiere en un punto la ley será culpable de toda la ley. Eva solamente cambió una palabrita.
eso lo hará. Y cuando se formó aquel grupo del cual Satanás era el centro, empezó a odiar. Escuche bien, ¿usted odia? Yo le estoy hablando a la iglesia local. ¿Odia usted? ¿Siente odio? ¿Se alegra usted cuando a alguien le va mal? ¿Se alegra usted cuando alguien se enferma? ¿Se alegra usted cuando el vecino que no le deja dormir sufre un accidente? ¿Se alegra usted cuando a alguien le va mal? Debemos vigilar cuáles son nuestros sentimientos. Hacer un examen allá adentro. La palabra retrospectivo no es fácil para mí, pero hacerse ese examen y ver si aún estamos bendiciendo a los que nos maldicen, orando por nuestros enemigos. ¿Cómo puede ser? Decíamos en cultos anteriores, debe amarlo para tener una oración eficaz. Amén. Que Dios nos ayude. Satanás era el centro y empezó a odiar y a pelear contra los verdaderos creyentes, insistiendo que ellos, los extranjeros, eran la iglesia de Dios. ¿Ve? Este espíritu peleonero, este espíritu perseguidor, este espíritu blasfemo, este espíritu contrario a la palabra, persiguiendo a los hijos de Dios, es algo que se viene moviendo desde allá, hermanos, de la segunda edad. Aquí fue puesto, pero tal vez antes, y ha llegado hasta este último tiempo, cuando mucha gente movida por algún espíritu, sin razón está persiguiendo al verdadero creyente. Y el verdadero creyente no es un hombre o una mujer con alas en la espalda, hermano, sino que es un hombre y una mujer que realmente ama al Señor, no un pecador voluntario. Amén. Me escribió un hermano, me dijo: pastor, escuché el mensaje, no me acuerdo, hace un par de semanas atrás, y me sentí tan identificado con la palabra, y yo realmente necesito mejorar. Yo no sé cómo mejorar. Yo siento que defraudo a Dios, que le fallo tanto, y me duele en mi corazón de tal manera, y a veces me siento tan lejos de Él, no sé qué hacer. Entonces ahí tuve que explicarle la diferencia entre un pecador voluntario y un pecador involuntario. El pecador voluntario dice: bueno, este lo hizo, este otro lo hizo y este otro también. Y hermano, siempre está apuntando a otros, desviando la culpa, como en el principio, la mujer que me diste por esposa. La mujer dijo: la serpiente me engañó. ¿Ve? Entonces piénselo. En cambio, el pecador involuntario está diciendo: Señor, te necesito. Señor, yo no quiero esta naturaleza. Señor, yo no quiero esto sobre mí. Señor, cámbialo, tú tienes poder. Señor, ¿cómo quisiera vivir más cerca de ti? Todo lo daría, Señor, por vivir este mensaje. Ese hombre que está de rodillas, que hay lágrimas en sus ojos, que hay un sentimiento en su corazón por mejorar, no es un pecador voluntario. El Espíritu Santo vendrá allí y quitará ese peso, esa cosa que está en él, batallándolo, ¿verdad? Pero aquel pecador voluntario que es inmundo va a ser más inmundo todavía. Que Dios nos ayude. Escúchelo bien. Note usted cómo es que la organización crea odio, destruye el compañerismo y da lugar a la amargura. Eso es lo que quiere decir mirra. De esto estaba llena Esmirna de amargura. Una raíz de amargura contamina a muchos. Aleluya. Hay gente que dice: no, hermano, a mí no me va a tocar. Me decía alguien: bueno, yo escucho a este hermano habla y habla y habla mal de todo el mundo y habla mal de todo, pero a mí no me toca, no me hace daño. Ojo con eso. Amén, porque esta raíz de amargura va, como dice, va a contaminar a muchos. Y si usted no detiene eso, es porque a usted le agrada oír eso. Cuando usted no es capaz de decirle: hermano, no tiene nada bueno que hablar de su hermano. Porque fuimos instruidos, fueron las lecciones básicas de este mensaje. Si usted no tiene nada bueno que hablar de su hermano, cállese la boca.
Solo hable las cosas buenas. Que Dios nos ayude, que Dios le ayude a usted, que Dios me ayude a mí. Juntos podamos pedirle al Señor un poco más de gracia en nuestros corazones y de amor. Escuche esto. ¿Qué es lo que es mirra? Amargura. Una raíz de amargura contamina a muchos, así que estaba entrando más y más contaminación. Cada edad sentiría su cicatriz. La iglesia de Esmirna se había ido con la corriente, lejos del original. Había llegado a ser híbrida, se había cruzado así como Eva. Usted bien sabe que un híbrido es el resultado de la mezcla de dos especies. Lo que nace de esa mezcla ya no es puro como el original, es mestizo. Así pues, cuando Eva permitió que la bestia mezclara su simiente con la de ella, entonces concibió una criatura llamada Caín, que no era puramente humana. Él era de aquel maligno. Note usted cuán diferente era de Abel. Note cuán diferente era de Set. Él odiaba a Dios y no obedecía la palabra, perseguía y mataba a los justos. Él se consideraba más alto que la palabra de Dios. La iglesia también se ha apartado de lo que era originalmente. Ella es una híbrida, es decir, la iglesia nominal es una híbrida. La gente dice, yo soy bautista, no fue así en el principio. Yo soy metodista, no fue así en el principio. En vez de la palabra de Dios directamente, en vez de los hombres en la iglesia, leo nuevamente, en vez de la palabra de Dios directamente, en vez de los hombres en la iglesia llenos del Espíritu, guiados por revelación dada por el Espíritu, ahora hay credos, estatutos y suposiciones educadas de hombres educados. La enseñanza ha tomado el lugar de la revelación, el razonamiento ha reemplazado la fe y programas han reemplazado la alabanza espontánea en el Espíritu Santo. No fue así en el principio. La especie entera ha cambiado, ha llegado a ser una iglesia híbrida. Ahora pues, cuando la iglesia llega a ser híbrida, ¿podrá producir cristianos puros? Una pregunta. No puede, dice el Señor. La vida o simiente que lleva cristianos al nacimiento no está en ellos. Cosas semejantes tienden a reproducirse. Los bautistas producen más bautistas y se portarán como bautistas. Los metodistas producen más metodistas y se portarán como metodistas. No hay ni uno de ellos que sea conocido por el poder de Dios, ni tampoco podrán serlo porque eso no está allí. Ellos son conocidos por su adoración ceremonial a Dios y por sus credos y dogmas. Versículo 61, página 124, la edad de Esmirna. Hablando acerca de los híbridos, ¿conocen ustedes el híbrido más famoso en el mundo? Ha estado aquí con nosotros por muchas edades, es, exacto, el mulo. El mulo es el resultado del cruce entre el asno, pudiéramos decir nosotros, entre el burro y la yegua. Es un animal muy raro, no puede reproducirse. Él no tiene el tipo de vida que puede hacer eso, pero en cuanto al trabajo puede trabajar más que el caballo o el asno. Pero fíjense en su naturaleza, él es testarudo y no se le puede tener confianza. Él es un cuadro perfecto de la religión híbrida, un cruzamiento entre la vid verdadera y la oscuridad. Porque el caballo es un tipo del creyente verdadero y el asno es un tipo del ser inicuo. Si usted lo mezcla, tendrá una religión formal y estéril. Amén. Retrocedo y lo leemos nuevamente. Él es un cuadro perfecto de la religión híbrida, un cruzamiento entre la verdad y la oscuridad, porque el caballo es un tipo del creyente verdadero y el asno es un tipo del ser inicuo. Si usted los mezcla, tendrá una religión formal y estéril. No tiene la simiente de vida, está muerta. Ella puede hablar acerca de la verdad, pero no la puede producir. No tiene a Dios en su medio, sin embargo, se reúne y habla acerca de Dios
mientras que sistemáticamente está hablando o negando el poder. Ellos negarán la palabra en el mismo nombre del Señor. No hay esperanza para tales. ¿Se da cuenta usted de que nunca ha habido religión organizada que haya tenido avivamiento? Nunca. Ya una vez que se organizaban, allí morían. Ya nunca podrán volver. No, Señor, yo le puedo mostrar eso en tipo. Éxodo 13, versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Gloria al Señor. ¿Ve usted? El asno puede ser redimido. Todo miserable pecador puede ser redimido por el sacrificio de la sangre de Jesucristo, o rechazando a Cristo, ser rechazado el mismo. Pero el mulo no se puede redimir. Para él no hay redención, para él no hay sangre, no puede haberla, porque el mulo se refugia en la iglesia, mientras el asno se refugia en la sangre. El mulo no tiene simiente en sí que pueda ser vivificada, pero el asno sí tiene simiente. Hace unas pocas semanas leí un editorial escrito por un negociante no convertido, no era cristiano. Él decía que estaba asombrado al ver las iglesias. Él no las podía entender. Ellas tienen seminarios llenos de profesores que enseñan la palabra de Dios con el fin de destruirla. Ahora este hombre no podía entender eso. Esto lo desalentaba. Decía que podía entender si un ateo o un comunista o un libre pensador o alguien así hiciera eso, pero cuando la iglesia misma destruía la palabra, escúchelo bien, la iglesia misma destruyendo la palabra de Dios, hermano. Eso era equivalente a un homicidio premeditado. Allí está la religión híbrida. América, despiértate antes que sea demasiado tarde. Pero no quiere despertarse, amado hermano. Ya no quiere despertarse. Hemos visto todo lo que está sucediendo con este invasor llamado COVID-19. Estaba escuchando esta mañana una noticia en Francia, en medio de todas las muertes, en medio de toda la crisis que está Europa. Y ahí están ahora legalizando el matrimonio gay. ¡Qué locura! ¿Cómo este mundo, esta gente va de mal en peor? Y esto lamentablemente no les ha servido para nada. En nuestra zona, en nuestra área, recordamos un tremendo terremoto allí en el año 2010. Fue tremendo, fue un terremoto, hermano, tremendo. Luego vino un tsunami, barrió toda la cosa. ¿Usted cree que la gente se arrepintió? La gente estaba todo constitución en el suelo y la gente estaba burlándose y en fiesta y todo. Incendios pasaron por este lugar quemando todo. Dios guardó nuestra iglesia y también guardó una buena parte de las casas, o más bien dicho, todas las casas de creyentes que estaban en este lugar, aquí en Las Raíces, en San Ramón. ¿Ve? Pero la gente de los alrededores, ¿usted cree que se volvió al Señor, que se arrepintió de su camino? ¿Ve? Por eso la palabra de Dios dice que procederán más y más a la impiedad, a la maldad. Así que aquí el Señor está diciendo: América, despiértate antes que sea demasiado tarde. Y hemos visto que América, a pesar de haber tenido un profeta con la palabra, el mensaje, clamando allí a América y al mundo entero, no se volvió de sus perversos caminos. Que Dios tenga misericordia de la simiente de Dios. Ya estamos cerrando. Cuando la iglesia se aparta de la palabra, creerá cualquier cosa. Es como Eva. Cuando nació Caín, ella dijo: he adquirido varón por Jehová. Ahora se da cuenta usted que eso es en verdad lo que ella quiso decir. Ella pensaba que tenía un varón por Jehová. ¿Ve usted? Cuando ya fue engañada al tomar la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, entonces pensaba que todo lo que decía estaba correcto. Si ella dijo que tenía un varón por Jehová, entonces tenía un varón por Jehová. Pero Dios ha puesto leyes en su universo. Una simiente buena puede producir solamente fruto bueno, y la simiente mala producirá solamente fruto malo.
Ahora cada simiente, aun siendo diferente, utilizará la misma tierra, el mismo alimento, la misma humedad y el mismo sol, pero cada una también producirá de su misma especie. Note la historia de la línea de Caín y la historia de la línea de Set. Hay una sola diferencia entre las dos: la simiente original, nada más. Si usted se fija bien en la declaración de Eva, notará que ella tenía mucho más conocimiento de lo que algunos piensan. Ella no atribuía a su hijo a Satanás porque eso lo pondría al par con Dios. Solamente Dios podía crear el óvulo en el vientre de María. Satanás no podía hacer eso y Eva lo sabía. Satanás solamente puede pervertir, así que él engañó a Eva con la simiente errada. Fue la simiente de la serpiente que produjo a Caín, y la simiente de Adán produjo a Abel y a Set. Aquellas simientes pasarán por los mismos procesos, pero los hijos eran diferentes porque eran diferentes simientes. 66. Ella creyó que Caín era de Dios. Ella aceptó la mentira del diablo como verdad de Dios. Eso es exactamente lo que tenemos hoy día. Las iglesias se muestran como fuentes de la verdad, pero en ellas no, escúchelo bien, no está la verdad. Sin embargo, los hijos que han engendrado juran por ellas y aún matarán para sostener su error. Si usted cree que eso es una exageración, entonces lea todo el capítulo 3 de Segunda de Timoteo y los primeros 5 versículos del capítulo 4. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando la iglesia permitió la separación del original, como hizo Adán y Eva, entonces entró la muerte. En ella no hay fuerza. Ella ha llegado a ser una monstruosidad. Qué palabra más terrible, más fea para esta mezcla, para esta iglesia híbrida. Damos gracias al Señor que fuimos sacados de esa confusión para llegar y caminar en esta luz admirable. Póngase de pie en su lugar, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé ánimo, que Dios nos dé revelación, que podamos meditar en estas cosas que hemos oído hoy, ponerlas por práctica, por obra, y por supuesto, si Dios nos da unos días más de vida y estamos aquí en la tierra, continuar con este estudio y que la revelación de Dios se abra camino hasta su corazón para que usted pueda ver claramente el tiempo en el que estamos viviendo. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Esperamos, Señor, que al haber oído este sencillo mensaje, un mensaje que fue inspirado por el Espíritu Santo al siervo de Dios, al profeta de esta edad, puesta en forma de libro, donde nosotros mismos podemos leer, Señor, pero muchas veces no leemos, muchas veces no estudiamos. Dios mío, esperamos que esto cree tal hambre, tal pasión por conocer tu palabra y que tus hijos, la verdadera iglesia, pueda caminar más cerca de ti. Si hay alguno descarriado, si hay alguno fuera del camino, Señor, que estas palabras han alcanzado su corazón, que pueda volver nuevamente al camino, como el hijo pródigo, Señor, que fue llamado por un ángel que lo invitó a regresar a casa. De esa manera nos sentimos mientras estamos aquí, Señor, hablando tu palabra, caminando, instando al pueblo a continuar. Sabemos que queda poco tiempo para que la trompeta suene, los muertos en Cristo resuciten y aquellos los cuales tú has puesto su nombre en el libro de la vida del Cordero sean levantados, Señor. ¿Qué tiempo será para nosotros cuando podamos encontrarte en el aire? Ayúdanos ahora a ser fieles a caminar, Señor,
confiados sin temor en este mundo engañoso, sabiendo que hemos recibido la verdad. Humildes, oramos también, Señor, por aquellos que han tenido malos días, han estado en batalla, como nuestro hermano Juan Aureo, que tú le des una total salud. Los ancianos de la iglesia, siempre oramos por los jóvenes y también por estos matrimonios jóvenes que están, Señor, tratando de caminar siempre en la luz de tu palabra. Te amamos y despídenos ahora en el amor cristiano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom, novia. Aleluya, Cristo, a tus pies estoy. Cristo, a tus pies estoy. Humillado delante de ti. Alabarte es lo que puedo hacer. Prisionero soy de ti, Jesús. He buscado agradarte, oh Dios. Nada bueno pude hallar en mí. El milagro de tu elección, por los siglos cantaré, Señor. Dilo, nunca nadie entenderá de este gran amor de Dios. Solo un cántico se oirá de un pobre pecador que alcanzó la salvación en el gran raudal de amor. Subámoslo. Nunca nadie entenderá de este gran amor de Dios. Solo un cántico se oirá de un pobre pecador que alcanzó la salvación en el gran raudal de amor. Muchas veces quise yo callar y en tu nombre ya no hablar más. Me has vencido, gran conquistador. Tu bandera en mí es amor. Tu voz, sí, Señor, quiero siempre oír. Palabras que me alienten más. En la senda yo proseguiré y la meta alcanzaré uno de estos días al fin. Nunca nadie entenderá de este gran amor de Dios. Solo un cántico se oirá de un pobre pecador que alcanzó la salvación en el gran raudal de amor. Nunca nadie y nunca nadie entenderá
parece si adora al Señor en esta hora? Dele gracias a Él, dígale gracias Señor. Adórale, adórale, adórale a Él. Santo es su nombre. Dile gracias Señor, estoy confiando en ti. Aleluya. Sí Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Muchas veces quise yo callar y en tu nombre ya no hablar más. Me has vencido, gran conquistador. Tu bandera en mí es amor. Tu voz quiero siempre oír. Palabras que me alienten más. En la senda yo proseguiré y la meta alcanzaré al fin. Nunca nadie entenderá este gran amor de Dios. Sí, Señor. Solo un cántico se oirá de un pobre pecador que alcanzó la salvación en el gran bajal. Una vez más, nunca nadie entenderá y nunca nadie entenderá de este gran amor de Dios. Solo un cántico se oirá de un pobre pecador que alcanzó la salvación en el gran raudal de amor. Que alcanzó la salvación en el gran raudal de amor. Que alcanzó la salvación en el gran raudal.